el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y el Centro de Estudios Carbonell les dan la más cordial bienvenida al webinar sobre control de constitucionalidad, estado de excepción. Saludamos al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, al doctor Ernesto Robalino, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, y al profesor Miguel Carbonell. Y damos paso al profesor Miguel Carbonell, quien nos hablará sobre el control de constitucionalidad, estado de excepción. Muchísimas gracias, muy buenas tardes hasta el Ecuador. Aquí estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, desde la Ciudad de México. Y antes de abordar el tema que me fue asignado para esta conversación, quisiera dirigir un mensaje de saludo, de fraternidad y de concordia para todos los juristas del Ecuador. Es un país con el que me siento muy cercano, me siento muy identificado, muy vinculado, porque gracias precisamente a la generosidad del doctor Enrique Pozo y de su magnífico equipo de colaboradores, he podido estar en repetidas ocasiones visitando el Ecuador, tanto en eventos organizados por la Universidad Católica de Cuenca como en instituciones de la capital, de Quito. He estado en Guayaquil, he estado en diversos puntos de la geografía del Ecuador y me siento verdaderamente en casa cuando los visito. Es para mí uno de los países más cercanos en mi experiencia académica y en mi experiencia de vida. Entonces, lo primero es mandarles un saludo. En segundo lugar, desearles con toda sinceridad, con todo mi corazón, que estén bien de salud ustedes y sus familias. Les deseo que puedan salir de la mejor manera posible de este tránsito difícil por el que está pasando Ecuador, como toda América Latina y como todo el mundo, y privilegiar, priorizar, cuidar la salud, que es hoy nuestro bien más valioso. No hay nada más valioso, no hay nada que pueda tener más importancia en este momento. Y en tercer y último lugar, agradecer esta oportunidad, la posibilidad de dirigirme a todas y todos ustedes, centenares de personas que están siguiendo este evento a través de Internet, de las redes sociales, de Facebook Live, de la plataforma Zoom. Y esto ha sido posible gracias a la coordinación, al convenio de colaboración que tenemos firmado entre la Universidad Católica de Cuenca y el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Agradezco a Enrique Pozo, a Ernesto Robalino, a mi queridísimo amigo Stalin Bernal y a Carolina Sarmiento por esta oportunidad. Y bueno, pues empezando ya con el tema, les diría que el control de constitucionalidad, y podríamos ampliarlo a un control de convencionalidad de los estados de excepción, pasan por el requisito ineludible de comprender qué son estos estados de excepción. Parecería algo obvio, parecería algo evidente, pero creo que es importante que tengamos claridad respecto a los alcances de la propia figura, porque si nosotros entendemos bien cuál es el significado y alcance del estado de excepción, vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo un mejor control de constitucionalidad y convencionalidad de esta figura. Una figura que desde luego tiene un carácter complejo, lo voy a explicar enseguida, y que es una figura polémica, ¿no? No podemos desde luego obviar esta situación, esto que es para todas y todos nosotros evidente. Ha sido una figura compleja que tiene antecedentes remotos en el derecho romano y que está vinculada en esos antecedentes remotos del derecho romano a formas de gobierno no democráticas. Quizá ahí viene un poco de la sensación de incomodidad que en la lógica del Estado constitucional de derecho sentimos, porque el origen de la figura del estado de excepción se da en el marco de formas de gobierno no democrático. Entonces, eso genera cierta, digamos, incomprensión o cierta incomodidad.
Y luego a eso hay que añadirle, no solamente por motivos de carácter histórico, sino por motivos también de pura lógica contemporánea vinculada con nuestra experiencia más cercana en el tiempo, porque en América Latina la figura del estado de excepción ha sido utilizada por regímenes militares, regímenes igualmente no democráticos, para limitar los derechos de las personas. Entonces, es una figura que nos da una sensación un tanto amarga, un tanto de reticencia en la lógica de la defensa de los derechos humanos y del Estado constitucional de derecho. Debo decir también, y lo quiero poner a consideración de inicio, de arranque, que es una figura, la del estado de excepción, que tiene un marco jurídico internacional. Quiero encuadrarlo en este marco jurídico, quiero encuadrar la discusión y la exposición de este momento en este marco jurídico, porque sé que me están haciendo favor de ver personas de diversos países. Por supuesto, seguramente la mayoría deben ser personas que están en Ecuador y probablemente tengamos también a algunas personas que están en México, en otros países de América Latina, pero cada país tiene su propia regulación jurídica nacional, pero todos nuestros países en América Latina compartimos la regulación jurídica internacional. Entonces, es muy importante y quizá valga la pena, si me permiten la sugerencia, quizá valga la pena que ustedes tomen nota de estos datos simplemente para que tengan la referencia y luego lo puedan buscar y puedan corroborar por sí mismos la información que les voy a pasar. Es ineludible para entender el tema que hoy nos ocupa, que revisen ustedes el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, este famoso pacto de 1966, artículo 4, que revisen el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de 1969, que revisen también, me permito esta atenta sugerencia, que revisen dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son la opinión consultiva 8/87 y 9/87. La primera es algo extraordinario. Las dos son muy, muy importantes al tema que hoy nos ocupa. La primera se refiere a el recurso de habeas corpus durante los estados de excepción y esta es la 8/87 y la 9/87 se refiere a la figura del funcionamiento de garantías judiciales en general, no nada más el habeas corpus, sino garantías judiciales en el marco de una suspensión de derechos. Asimismo, recomiendo enfáticamente la revisión y lectura del comentario general o también llamada observación general número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación general número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este es un documento promulgado, dado a conocer, publicado el 24 de julio del 2001 y es un documento a través del cual el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le da una interpretación oficial a los alcances del artículo 4, que ya cité, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, este documento, la observación general número 29, sirve para entender el alcance y la interpretación que la propia ONU, que la propia Organización de Naciones Unidas le ha dado a ese artículo 4. Y particularmente, digamos, en términos generales es de interés, pero estoy seguro que será de específico interés para toda la comunidad jurídica del Ecuador. Recomiendo también la lectura del caso de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador. Es un caso precisamente contra el país de ustedes. Esto es una sentencia emitida, es muy fácil de encontrar en internet. Todo lo que he dicho es muy fácil de encontrar. El 4 de julio
del 2007. En el año 2007 se produjo esta sentencia de la Corte Interamericana, en la cual, entre muchos otros temas que el Tribunal Interamericano aborda, se analiza una declaratoria de estado de excepción que tuvieron en el Ecuador hace ya bastantes años, no en referencia a lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo es muy, muy particular y tiene un significado muy, muy específico, sino una suspensión por causas de conmoción interior, temas de digamos, altercados a temas de seguridad, paz pública, etcétera. Pero aquí lo interesante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos da una serie de lineamientos, y creo que es de especial interés para el Ecuador la revisión de esta sentencia. Ahora, este es el marco jurídico internacional. ¿Por qué quiero arrancar, digamos, esta conversación, esta conferencia con esta referencia? Porque he tenido oportunidad de leer el decreto de declaratoria de estado de excepción del presidente Lenín Moreno. Lo he leído con detalle, es un documento largo, son 18 páginas, si no me equivoco, y tengo mi punto de vista, tengo mi opinión sobre el contenido del decreto, como seguramente la tienen todas y todos ustedes, pero yo quisiera, sin evadir evidentemente alguna pregunta que pudiera más adelante llegar al final de la conversación, pero yo quisiera ser muy respetuoso de la situación que está viviendo el Ecuador. Yo con mucha precaución, siempre que me dirijo o tengo la oportunidad de visitar países de América Latina, procuro no opinar de la situación interna desde el punto de vista jurídico que los países están viviendo, o hacerlo de la manera más descriptiva y más informativa de la que yo sea capaz, porque creo que la valoración jurídica y la valoración política y social y a lo mejor económica y sanitaria, en este caso, la tienen que hacer ustedes. Ustedes en el Ecuador son los que están más preparados, son los que tienen más información, los que conocen perfectamente el contexto. Y yo creo que una democracia sana, que una democracia robusta, que una democracia moderna o sustantiva, para usar el término del profesor Luigi Ferrajoli, pues tiene que tener los suficientes resortes para discutir estos temas por sí mismos, sin que venga nadie a decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Yo, desde luego, no me siento preparado ni capacitado para ello. Yo más bien aportaré argumentos en defensa general del Estado constitucional de derecho. Ahora, siguiente idea. Creo que es muy importante que, al margen del origen histórico, al cual ya hice una brevísima mención y referencia en el derecho romano, del estado de excepción vinculado con figuras dictatoriales, no democráticas, etcétera, creo que es importante que partamos de un supuesto que estimo de la mayor relevancia. Hoy en día, en el marco de nuestros estados constitucionales de derecho, tal como está regulado el estado de excepción en la Constitución ecuatoriana del 2008, la Constitución de Montecristi, que es una constitución muy larga, creo también, y sé que hay una discusión en la comunidad jurídica del Ecuador, la he podido atestiguar en diversos viajes que he hecho a su país. Sé que hay una discusión sobre si es una buena constitución o si se quedó corta o si habría que poner o quitar. Yo quiero expresar mi admiración por el texto de 2008. Creo que es una buena constitución. Creo que es un texto de avanzada, creo que es un texto de vanguardia, la Constitución de Montecristi. Yo la he leído, la he revisado, la he interpretado. Creo que es un buen texto. Siempre en América Latina vivimos una especie de separación, de abismo entre lo que declaran las normas y nuestra realidad. Y por eso seguramente muchas personas en el Ecuador, juristas, etcétera, estarán inconformes con la situación de su Estado constitucional de derecho, como lo estamos en México y como lo están en Argentina y como lo están en Brasil y en muchos países. Pero el texto de la Constitución de Ecuador es un buen texto, es un texto de los mejores que yo conozco en América Latina, de los más sistemáticos, de los más vanguardistas, de los más avanzados,
lo digo también porque es un texto que admiro y una práctica constitucional que tiene muchas cosas rescatables, junto con el texto de la Constitución colombiana de 1991, que también es un texto muy elocuente. Por cierto, el decreto del presidente Lenín Moreno, en una de las citas que hace en una nota a pie de página, tiene unas cuantas notas a pie de página, cita un texto, un manual de derecho constitucional chileno y cita también una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido líder en muchos de estos temas. Así que yo creo que el texto es muy bueno. Nosotros en México tenemos una reforma constitucional del año 2001 que modifica el procedimiento para llevar a cabo la declaratoria de estado de excepción y esto quiere decir que tenemos un marco jurídico, digamos, reciente, que tenemos un marco jurídico que ya no tiene nada que ver con ese origen histórico en el derecho romano del estado de excepción. Yo creo que hoy todos podríamos estar de acuerdo en que el estado de excepción tiene perfectamente encaje, siempre y cuando se aplique bien, pero la figura, digamos, en abstracto, tiene perfectamente encaje en el estado constitucional de derecho. Y esto me interesa mucho dejarlo claro por la siguiente razón, porque yo me gustaría defender la idea esta tarde de que el estado de excepción es un mecanismo de defensa del Estado constitucional de derecho y es un mecanismo de defensa de los derechos humanos. Hay quien dice que el estado de excepción es una suerte de violación, es una suerte de paréntesis, de restricción absoluta de los derechos humanos. Yo creo que no. Yo creo que es un mecanismo de defensa del Estado constitucional y es un mecanismo de defensa de los derechos humanos. Y en el contexto de la pandemia por COVID-19 es una herramienta, es un mecanismo de defensa del derecho a la salud. Hay quien ha dicho, quiero compartirles este símil, hay quien ha dicho que el estado de excepción es algo parecido desde el punto de vista constitucional a lo que en el derecho penal se podría llamar la legítima defensa. Bueno, yo no sé si este símil sea exacto, sea adecuado. Creo que la legítima defensa tiene ciertos requisitos que los penalistas conocen perfectamente y que se tienen que acreditar para poder tener por satisfecha esta causal de, digamos, o eximiente de responsabilidad penal, etcétera. Y creo que el estado de excepción va por otro lado, va por otro camino. Pero sí es cierto que digamos, la figura de la legítima defensa se puede evocar en el sentido de poner atención a la protección de bienes jurídicos relevantes. Y eso se aplica a nuestras vidas en lo individual, aquí viene la legítima defensa en materia penal, pero también a la defensa de esos valores que están en la Constitución. Entonces, no es igual, pero bueno, ahí hay un símil que eventualmente pudiera, igual que el estado de necesidad, como bien lo comenta Armando Gonzalo Andrade Guzmán en el chat, efectivamente también el estado de necesidad. Bueno, ahora, siguiente tema. Quiero referir, porque esa será la base de cualquier ejercicio de control de constitucionalidad, convencionalidad que se haga del estado de excepción, ¿cuáles son los parámetros o los requisitos internacionalmente reconocidos para que se pueda declarar conforme al Estado constitucional de derecho y conforme al marco jurídico internacional un estado de excepción? Son ocho principios. También, si gustan, si les parece interesante y quieren tomar nota, adelante. En primer lugar, el principio de legalidad. Es decir, el estado de excepción no es algo que discurra al margen o que camine de manera paralela o contraria a el orden jurídico. No, el estado de excepción se encaja perfectamente en un sector específico del ordenamiento jurídico de todos nuestros países y del ordenamiento jurídico internacional y se encaja también bajo la lógica del principio de legalidad. Esto es importante porque el principio de legalidad nos advierte que las autoridades tienen competencias acotadas, que no pueden hacer lo que se les ocurra, que no es una suerte de llamado a la arbitrariedad el estado de excepción, sino que todo tiene que
ser articulado y instrumentalizado, por decirlo de esta manera, dentro de los principios que el propio Estado constitucional de derecho proporciona. En segundo lugar, el segundo requisito importante dentro de estos 8 que voy a poner a consideración de ustedes es el principio de proclamación. Es decir, todo estado de excepción tiene que ser solemnemente, formalmente proclamado. Tiene que haber certeza respecto a cuándo estamos ante esta declaración de estado de excepción, qué alcance tiene el estado de excepción, etcétera. Tiene que haber una cierta solemnidad, una formalización de la declaratoria de estado de excepción. Tercer requisito, el estado de excepción tiene que respetar el principio de notificación. Esto está en los 2 tratados internacionales que ya cité, en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que cuando un país que es signatario de este marco jurídico internacional proclama el estado de excepción, lo tiene que notificar al resto de países integrantes o signatarios del mismo pacto a través, evidentemente, de los órganos competentes. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues a través de las dependencias competentes en materia de derechos humanos dentro de la ONU. Pero tiene que haber una notificación a los demás países para que, desde luego, estén al tanto. El cuarto de los 8 principios, y este va a ser muy importante, voy a referirlo en este momento y luego haré otra reflexión más adelante, porque me parece fundamental por el tipo de situación adversa que estamos enfrentando, es el principio de temporalidad, es decir, la necesidad de que el estado de excepción se desarrolle dentro de ciertas coordenadas temporales que, al menos desde un punto de vista ideal, tienen que estar en la mayor medida posible, tienen que estar predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaratoria de estado de excepción ya tiene que incorporar el límite temporal. Es muy importante porque eso da certeza jurídica, porque eso en situaciones de extrema urgencia y necesidad, pues también sitúa a las personas en ciertos escenarios respecto a sus actividades económicas, educativas, la propia provisión de víveres, alimento para subsistir, etcétera. Entonces, este principio de temporalidad es un requisito muy importante que se debe, por supuesto, observar y que más adelante referiré, pues nos sitúa también en un escenario de lucha frente a la pandemia por COVID-19 interesante, en el sentido de que, por una parte, está la reflexión sobre la entrada en el estado de excepción, pero también, y de manera muy, muy relevante, las condiciones de salida que los países vamos a tener que enfrentar en esta situación, en este contexto tan complicado, el estado de excepción por la pandemia. El quinto requisito o el quinto principio que vale la pena señalar es el principio de amenaza excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Este principio significa que cuando se proceda a hacer la declaratoria de estado de excepción, se tienen que justificar los motivos, es decir, tanto en el ordenamiento jurídico internacional como en los ordenamientos jurídicos de los estados constitucionales, digamos, Ecuador, Brasil, Argentina, México, etcétera, están determinados los supuestos que dan lugar a la declaratoria del estado de excepción. Bueno, estos supuestos se tienen que motivar. Tenemos que saber explicar por qué razones. Aquí viene una especie, esto nos encanta a los abogados, evidentemente, aquí viene una especie de carga argumentativa. Los estados deben de argumentar, deben dar razones
que permitan justificar la motivación de la declaratoria de estado de excepción. Es decir, cuál es la razón, etcétera. Pero aquí vale la pena señalar, y esto es algo que también más adelante explicaré con un cierto detalle, que este principio de amenaza excepcional y la consecuencia en términos de carga argumentativa y de deber de motivación reforzada que de él pudieran derivar, se aplican respecto al ámbito del tipo de derechos que se pueden suspender. Esto es muy importante. Tenemos que reflexionar sobre qué derechos se tienen que suspender, en qué contexto, etcétera, pero también respecto al espacio geográfico en el que esta suspensión puede operar. De hecho, si ustedes aceptan mi respetuosa sugerencia de que revisen el caso Zambrano, Vélez y otros contra Ecuador de la Corte Interamericana, justamente un reproche que la Corte Interamericana le hace al Estado ecuatoriano tiene que ver con esto, tiene que ver con que aquella antigua declaración de estado de excepción fue hecha para todo el país, para todo el territorio, cuando desde el punto de vista de la Corte Interamericana, por lo menos, no se requería una extensión geográfica completa para el estado de excepción en el Ecuador en ese momento, sino que se pudo haber acotado a ciertas regiones, a ciertas áreas geográficas que tenían una situación peculiar a la que hacer frente. Entonces, creo que cuando nosotros nos referimos al principio de amenaza excepcional y de todas las derivaciones que vienen junto con él, creo que tenemos que pedir una motivación en ese sentido. ¿Qué derechos vas a suspender? O sea, primero, ¿cuáles son las razones que detonan la declaratoria de estado de excepción? ¿Qué derechos es pertinente suspender? Y con qué alcance geográfico, además del tema de la temporalidad que ya mencioné. Seis, el principio es muy importante. Esto es fundamental lo que les voy a decir y también es algo en lo que los abogados tenemos mucho por aportar. El principio de proporcionalidad, es decir, las medidas que se tomen tienen que ser proporcionales, tiene que haber un análisis causa-efecto, tiene que haber una argumentación de medios afines. Yo voy a usar el medio que se llama declaratoria de estado de excepción porque quiero lograr este y este fin. Eso tiene que ser expresado, tiene que ser explicado, tiene que ser argumentado por las autoridades. Y aquí vale la pena señalar algunas cuestiones adicionales. Uno, este principio de proporcionalidad en cuanto a que si se da o no se da y en qué condiciones se da, solamente se puede hacer caso por caso. El análisis correspondiente será caso por caso. No hay una receta universal, no hay un criterio genérico que nos pueda orientar, sino que pues en cada situación, la situación por la que está atravesando cada país tiene que ser la que nos diga si se está observando o no este principio de proporcionalidad. Y esto lo quiero comentar porque en efecto lo que hemos visto como respuesta, como reacción de muchos países frente a la pandemia por COVID-19, pues nos ofrece un marco muy disímbolo, muy heterodoxo incluso en algunos casos de reacciones. Ha reaccionado de manera distinta a China, por ejemplo, que Italia, que España, que Estados Unidos. En América Latina, bueno, lo digo porque es público y no es una crítica, pero ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la situación en Nicaragua, en donde el presidente Daniel Ortega ha minimizado esta amenaza y han continuado mayormente con sus actividades cotidianas. Esto pues ha llamado la atención, es algo pues muy curioso. O, por ejemplo, la actitud también renuente por algunos momentos del presidente Bolsonaro en Brasil, pues haciendo referencia a que esto era una especie de gripa, a que no pasaba nada.
Y, por supuesto, también las referencias del presidente de mi país, el presidente López Obrador de México, que en un primer momento también quizá no le dio la importancia que esto tenía y que luego un grupo de científicos y las propias autoridades sanitarias le hicieron ver y eso cambió mucho el discurso del presidente López Obrador y permitió tomar medidas más aceleradas y más contundentes. Pero de todas formas, aquí vale la pena un análisis caso por caso. La realidad de un país no es la misma que la realidad de otros países. Leía un informe de la Organización Mundial de la Salud que decía que por ejemplo, la pandemia tuvo efectos devastadores en Italia o en España porque su población en un alto porcentaje está integrada por personas adultas mayores, es decir, el promedio de edad de la población en general en España y en Italia es bastante alto. En América Latina, este promedio de edad es prácticamente 15 años menor que el promedio de estos países europeos, lo cual es mucho, es un universo entero. Sin embargo, en América Latina tenemos lo que llaman características de comorbilidad, los especialistas, los epidemiólogos así lo llaman, una serie de características de comorbilidad que ponen en riesgo incluso a la población más joven, como puede ser, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión o problemas coronarios, cardíacos, etcétera. Entonces, la situación de cada país es diferente. La obesidad, por ejemplo, en Corea del Sur es del 6%. El 6% de personas que viven en Corea del Sur son obesas. En Estados Unidos es del 38%. La obesidad es un rasgo de comorbilidad frente al COVID-19. Entonces, pues la situación tiene que ser distinta. Corea del Sur impuso un aislamiento draconiano absoluto. Parece que ya están saliendo o mayormente ya superaron esta primera situación de emergencia. Y en Estados Unidos, pues ustedes saben, el anuncio del día de ayer fue que ya se rebasaron las 50,000 defunciones, 50,000 solo en Estados Unidos por COVID-19, pues porque tienen este factor de riesgo. En América Latina tenemos los factores de comorbilidad que hay que observar. El séptimo requisito, el séptimo principio para el estado de excepción es el principio de no discriminación. Aquí es muy importante que todas las medidas que se tomen, incluyendo la propia declaratoria del estado de excepción, tienen que ser generales. No pueden ser medidas que se tomen con fundamento, con base en algunos de los criterios de no discriminación que están establecidos, por supuesto, en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Aquí nosotros en México también los tenemos. Es decir, no se puede discriminar por razón de sexo, por razón de género, por razón de origen étnico, origen nacional, condición social. Ha habido un debate bien interesante en México sobre la discriminación por razón de edad, en el sentido de que se dio a conocer por parte de las autoridades mexicanas una guía de uso de recursos críticos en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se orientaba a través de esta guía a los profesionales de la medicina para tomar decisiones críticas, decisiones, no exagero, de vida o muerte en las unidades de cuidados intensivos cuando no había suficientes equipos para atender a los pacientes, particularmente en el caso de equipos de respiración asistida, los famosos respiradores. En ese sentido, se establecía en una primera versión de esta guía, que entiendo que posteriormente fue corregida, que un criterio a decidir por parte del personal médico tenía que ver con la esperanza de vida, de tal suerte que si una persona estaba conectada a un respirador y tenía 80 años o tenía 85 años y ese respirador lo necesitaba porque no había otro, una persona de 25 o de 30 años, pues se le iba a quitar a esta persona de 85. Eso ha dado lugar, en España también lo estuvieron debatiendo con mucha energía, a una situación muy, muy difícil desde el punto de vista de la no discriminación, porque uno de los principios de no discriminación, naturalmente, como todos ustedes lo saben, es la no discriminación por razón de edad. Y aquí parecería que las personas adultas mayores, pues
en la construcción de estos criterios parecería que son dispensables, que ya no tienen más por vivir o más por disfrutar o que la vida para ellos ya pasó. Esto es muy duro, es muy duro, es muy difícil. Entiendo que debe haber criterios también. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido que esas decisiones no se tomen solamente por parte del personal médico que está en el frente de batalla, que está atendiendo en el día a día las unidades de cuidados intensivos. Es bueno que haya alineamientos previos, es bueno por lo difícil que es tomar esa decisión y por el estrés que supone para los médicos y el personal de enfermería en el momento en que tienen que decidir sobre la vida o la muerte de una persona. Tiene que haber lineamientos, pero lo difícil es construir una cierta racionalidad que sirva y que sea respetuosa de los derechos humanos para tomar estas decisiones. En todo caso, es importante que nos oriente siempre el principio de no discriminación. Y el octavo y último requisito es el principio de compatibilidad, concordancia y complementariedad con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Un poco en el sentido de lo que ya mencionaba al principio, los ordenamientos jurídicos internos de cada país deben tener como marco de referencia el derecho internacional. Es decir, los países hemos signado tratados internacionales, hemos asumido obligaciones internacionales y estas obligaciones no pueden ser dejadas a un lado. Todas las medidas que se tomen tienen que ser complementadas, tienen que ser compatibles, perdón, tienen que ser concordantes y se pueden complementar con el ordenamiento jurídico internacional. Entonces, estos son los 8 principios que deben guiar toda declaratoria de estado de excepción. Repito, legalidad, proclamación, notificación, temporalidad, amenaza excepcional, proporcionalidad, no discriminación y compatibilidad, concordancia y complementariedad con el derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente tema. Es importante que nosotros tengamos claro que hay ciertos derechos que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia. No importa el nivel de amenaza al que tengamos que hacer frente, hay derechos que no se pueden suspender, tanto en los ordenamientos internos como en el marco jurídico internacional. Cito lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque creo que nos es aplicable a todos los países de América Latina y como digo, no solamente están viendo esta transmisión juristas del Ecuador, sino de otros países. Entonces, en términos del artículo 4, párrafo segundo del Pacto de San José, no se pueden suspender bajo ningún concepto el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y no retroactividad de las normas jurídicas, la libertad de conciencia y religión. Voy a regresar en un minuto porque esto me interesa mucho. El derecho al nombre, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la nacionalidad, los derechos de los niños y, ojo, muy importante también para el tema al que nos convoca el señor rector Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, las garantías judiciales para proteger estos derechos. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han señalado que incluso en el estado de excepción se requiere que los países aseguren, las autoridades aseguren la existencia de un recurso efectivo para la protección de estos derechos. Y aquí yo agregaría, no solamente considerando estos derechos en lo individual, que sin duda es importante que exista un recurso efectivo, sino también para cuestionar la propia constitucionalidad o convencionalidad de la declaratoria del estado de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tiene que existir, por ejemplo, un habeas corpus para proteger la integridad personal y no estar un detenido sujeto a tortura, por ejemplo, o a incomunicación en dependencias policíacas, militares o carcelarias, etcétera, sino que además tiene que estar expedita la vía
para que las cortes o tribunales constitucionales en cada uno de nuestros países revise el conjunto de la declaratoria de estado de excepción a efecto de corroborar que se cumplen con los 8 principios que ya enuncié. Regreso ahora, como lo había dicho, al tema de la libertad de conciencia y religión. Fíjense que aquí hay una paradoja bien difícil que hemos visto en Italia, que hemos visto en España y que está llegando a nuestra América Latina, infortunadamente, que es el hecho de que las personas en ese último tránsito que están haciendo, muchas de ellas no tuvieron la oportunidad de ser conectadas a un respirador artificial porque no estaba disponible, porque no alcanzaron, por la razón que sea. Y en ese último tránsito por la vida, hay personas que necesitan, que requieren de un apoyo espiritual, de un soporte que pudiera darle un sacerdote, un rabino, alguien que la figura, vaya, que corresponda en términos del ejercicio de la libertad religiosa que cada persona asuma de manera compatible con sus propias creencias. Y el carácter extraordinariamente contagioso de este coronavirus que estamos enfrentando ha impedido que las personas tengan el ejercicio de esta última manifestación de la libertad religiosa con este alivio, con este acompañamiento en el tránsito hacia la muerte de de quienes representan su credo religioso. Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que repensar. He visto experiencias, insisto, por ejemplo, en Italia, en donde hay curas que transmiten a través de un iPad, por ejemplo, a través de plataformas de videoconferencia, pues un último, digamos, servicio religioso a los dolientes, a los enfermos que están en tránsito de fallecer. Pero yo no sé si con eso se cumpla adecuadamente. Yo no sé si deberíamos de pensar que con las debidas medidas de precaución y con el equipo de protección individual que sea necesario, los curas deban poder entrar, deban poder asistir anímicamente, espiritualmente a las personas. Para un creyente esto tiene la mayor relevancia. El hecho de poder estar de conformidad con el mandato de la propia fe, de la propia religión en ese tránsito hacia la muerte es algo valiosísimo para muchas personas y debemos respetarlo. Entiendo el carácter contagioso del coronavirus, entiendo el riesgo que esto supone, hay que extremar las medidas de precaución, las medidas de protección, etcétera, pero creo que esto aliviaría ese momento de dolor, de sufrimiento, de angustia por el cual están pasando muchas personas. Y dos cosas para terminar, porque ya estamos llegando al término del tiempo que me fue asignado, dos cosas más. La primera, creo que es útil distinguir entre la figura del estado de excepción, que ya está solemne y formalmente proclamado en el Ecuador, en otros países no, es el caso de México, de medidas que pudieran parecérsele, pero que no son iguales. Por ejemplo, hay en la legislación sanitaria de nuestros países medidas que pueden tomar las autoridades sanitarias para ir haciendo frente a cualquier tipo de enfermedades, no necesariamente pandemias, sino enfermedades contagiosas, enfermedades infecciosas, etcétera. Y en este sentido, creo que vale la pena distinguir entre el estado de excepción, por un lado, y medidas de contención, de mitigación de riesgo que puedan tomar las autoridades sanitarias, por otro. Dos, hay que distinguir los estados de excepción de las medidas de protección civil que también muchas autoridades pueden tomar en los términos de nuestros ordenamientos jurídicos en América Latina, pues en caso de sismo, por ejemplo, que es algo pues corriente, habitual o regular en nuestros países, en casos de calamidad, inundaciones, quiero decir, etcétera. Bueno, hay medidas de protección civil, pero esto tampoco se puede confundir con el estado de excepción. Y tres, no hay que confundir el estado de excepción con otra figura parecida que ha sido materia de muchos análisis y mucho comentario por parte de la doctrina constitucional, que es la restricción de derechos. Ojo,
Una cosa es la suspensión del ejercicio de los derechos y otra cosa son las restricciones de derechos. No tenemos que confundirlos. Las restricciones de derechos operan en todo tiempo, son restricciones de fuente propiamente, normalmente constitucional, excepcionalmente de fuente convencional, etcétera, pero una cosa es el estado de excepción y otra muy diferente son las medidas que puedan tomar las autoridades sanitarias, que desde luego impactan en el ejercicio de los derechos, las autoridades en materia de protección civil y las restricciones de derecho. Entonces, no hay que confundir esto. Y la conclusión, con esto termino, la conclusión de esta conversación, y creo que las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca nos van a permitir un diálogo y algún planteamiento de preguntas, si es que las hubiera por parte de quienes amablemente están siguiendo esta exposición. La conclusión tiene que ver con una reflexión que yo quiero compartir con ustedes y que me preocupa extraordinariamente porque creo que va a ser uno de los momentos más difíciles, que es cómo vamos a salir. Es decir, repito, una es la estrategia de entrada en el estado de excepción, allá donde esté, o en el proceso de medidas de contención, mitigación, esto de la distancia social, las escuelas cerradas, los establecimientos mercantiles cerrados, las empresas. Está bien. ¿Cómo vamos a salir? ¿Y por qué lo digo en el marco de una conversación sobre el estado de excepción? Porque eventualmente habrá un factor, o más quizá, pero yo pongo uno, que habrá que ponderar, que es si vamos a tener o no vacuna contra el coronavirus. Esta me parece que es la gran variable que va a determinar qué es lo que sigue en esta crisis que estamos viviendo en muchos países. Porque la experiencia que se tiene en el combate de otras enfermedades no tan contagiosas, pero ciertamente con altos índices de letalidad, como por ejemplo la malaria, por ejemplo, o el propio VIH-Sida, es que pasan años, se invierte muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo de laboratorios, de especialistas, de científicos, y no se puede lograr la vacuna. Vean, en contra del VIH se han invertido cientos de miles de millones de dólares, no exagero. No hay vacuna todavía, más de 30 años después de que inició pues este fenómeno del VIH. Entonces, ¿tendremos o no una vacuna contra el coronavirus? No lo sabemos. Si sí se da con la vacuna, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que se pueda producir de manera industrial y se pueda distribuir a todo el planeta? No lo sabemos. Una estimación de la Fundación Bill y Melinda Gates en Estados Unidos, que han tenido una tarea de liderazgo en este tema que estamos abordando, estima de 12 a 18 meses para que la gente tenga acceso realmente a la vacuna y que sea en términos seguros, que no produzcan efectos secundarios, que no dañen la salud más de lo que la protege y que se pueda llevar a todo el planeta. Entonces, estamos en un horizonte de tiempo muy largo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Va a haber una salida parcial en cuanto a algunas actividades. Habrá territorios donde ya no sean necesarias las medidas de protección extraordinaria o de límites o de suspensión del ejercicio de derechos por razón de territorio. Ojo con esto, en los territorios donde sí se empiecen a abrir las actividades, no podrán entrar personas que vengan de territorios donde todavía haya una transmisión acelerada entre las personas del virus. ¿Qué va a pasar ahí? Y esto evidentemente va a modular mucho el tipo de respuesta que vayan dando las autoridades, tanto por cuanto al estado de excepción, como estas medidas que sin declarar estado de excepción toman las autoridades sanitarias y que de todas formas suponen una restricción muy intensa en el ejercicio de derechos como la libertad de tránsito, la libertad de reunión o la libertad de comercio. Entonces, esa es una reflexión que yo pongo a la amable consideración de todas y todos ustedes. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cuándo vamos a poder, entre comillas, normalizar la situación? Porque estamos frente a
frente a un problema novedoso. En Europa, estaba leyendo en la prensa europea, en el periódico La República de Italia o en El País de España, pues este debate sobre la llamada segunda ola de contagios que algunos científicos están avisorando para el otoño allá en Europa a partir de octubre, noviembre, porque no hay seguridad respecto a que incluso las personas que ya estuvieron infectadas y que salieron adelante de la enfermedad, no hay seguridad sobre si desarrollaron suficientes anticuerpos, es decir, si se pueden volver a contagiar o no. Entonces, esto no lo sabemos. Sabemos que hay el caso de 27 personas en una zona geográfica del norte de Japón, eso está científicamente acreditado, que ya pasaron por el virus y se volvieron a contagiar y volvieron a dar positivo 2 o 3 semanas después de haber sido dados de alta. Eso sucedió en Japón, está documentado, lo pueden ustedes corroborar. Entonces, ¿qué va a pasar en la estrategia de salida de la situación de emergencia por la que estamos viviendo? No lo sabemos. Lo cierto es que, y en un minuto más ya termino, lo cierto es que quizá este virus nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar. El señor rector Enrique Pozo subrayaba el uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito educativo, pero yo quiero proponerles una reflexión adicional para que también pensemos cómo usar estas nuevas tecnologías en el ámbito de la administración de justicia. Nosotros como abogados nos debe interesar mucho el tema. Tenemos que caminar hacia esquemas de justicia digital, de desahogo de audiencias a través de videoconferencia, de notificaciones electrónicas, de expediente digital, de medios alternativos de solución de controversias que no requieran necesariamente la presencia física en un mismo lugar de todos los involucrados, de un mediador, de un árbitro y de las partes. Tenemos que pensar en una manera diferente de desahogar nuestras consultas. Yo en estas, pues ya casi 6 semanas que tenemos en una situación de distanciamiento social en México, desde mediados de marzo, he atendido a muchos de los clientes de mi firma de abogados a través de videoconferencia, como estoy haciendo en este momento, a través de mensajes de redes sociales, de WhatsApps, desahogando consultas, enviando documentos, dictámenes que me han sido solicitados sobre diversos temas. Ha habido una gran conflictividad en México, como me imagino que en el Ecuador, en tema laboral. He tenido que desahogar literalmente cientos de consultas de empresas, de trabajadores que me han hecho favor de consultar sobre condiciones de modificación de contratos laborales, de prestaciones salariales, por ejemplo, de pagos por concepto de seguridad social al gobierno, al Estado, en fin, una serie de cuestiones importantes. También ha habido mucha problemática, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado igual que a mí, muchas consultas de derecho de familia, no solamente por lo que es evidente en el sentido de que pues esta cuarentena obliga a muchas parejas y a muchas familias a convivir de manera muy intensa y no están acostumbradas a ello, y se han generado roces y fenómenos incluso muy desagradables de violencia intrafamiliar, sino también por el hecho de la duda que muchas personas tienen sobre cómo llevar a cabo el desahogo de obligaciones de convivencia paternofilial. Se mantiene el régimen de visitas de los hijos con los progenitores, no se mantiene. ¿Qué pasa con aquellos regímenes de custodia compartida? Han llegado muchísimas consultas también en materia de derecho de familia, en materia, como les decía, de derecho laboral, y también, y hemos estado incluso, ha sido tanta la atención que esto ha generado que hemos dado varios cursos sobre el tema, también sobre derecho civil y mercantil, para examinar el cumplimiento de los contratos en materia civil y mercantil de tracto sucesivo, contratos de arrendamiento, por ejemplo, y la posibilidad de aplicar teorías de la imprevisión, causales de fuerza mayor o caso fortuito para modular, no incumplir, pero sí modular, digamos, algunas de estas obligaciones civiles y mercantiles. Así que, como pueden ver,
Hay muchos temas, hay mucho por trabajar desde la óptica de nosotros como abogados, y hay que ir viendo cómo se desarrolla en lo sucesivo este asunto, porque yo creo que estamos en una situación con la que probablemente, ojalá me equivoque, nada me gustaría más que equivocarme en esto, pero creo que esto va para largo. Creo que va para largo, creo que estamos en una situación no episódica o coyuntural. Creo que si esa variable que ya mencioné de la vacuna no avanza, estaremos durante muchos meses en una situación diferente a la que teníamos antes de la expansión de este coronavirus. Yo les agradezco su atención. Es para mí un gusto poder comunicarme con la comunidad jurídica del Ecuador y con todos los juristas de México que ya estoy leyendo en el chat que me están enviando saludos. Yo les envío también un muy cordial saludo. Les agradezco su tiempo, su atención y sobre todo su paciencia. Gracias por escucharme y estaré atento a que si nuestra amiga Carolina Sarmiento lo tiene a bien por medio de las autoridades de la Rectoría de la Universidad Católica, pues se pudieran plantear algunas preguntas si es que hubiera alguna duda o alguna cuestión que comentar respecto al tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias y estoy pendiente de las amables cuestiones que quieran plantear. Perfecto, doctor. Así es, se abrirá un foro de preguntas en este momento. Agradecemos su excelente intervención y vamos a comenzar a dar paso a las personas que han levantado la mano a lo largo de la conferencia. En este momento vamos a dar paso a Constantino Sánchez. No sé si nos escucha. Constantino Sánchez, no sé si tenemos por ahí, si puedes desactivar tu micrófono. Ahí estamos en contacto. ¿Nos escuchas? Hola. Por honor al tiempo, si es que las personas no nos dan respuesta rápido, vamos a ir cambiando los nombres. Vamos con Kerlin Mercedes Morante, por favor. Kerlin Mercedes, ¿nos escucha? ¿Está por ahí? No tenemos respuesta tampoco de Kerlin. Vamos con Solís Muñoz Juan Bautista, por favor. No sé si tenemos la atención de los participantes que están levantando la mano, si pueden ellos también estar pendientes y prender su micrófono. De lo contrario, seguimos. Jesús Martínez Gutiérrez, por favor. Es que dice que no tienen la posibilidad de prender sus micrófonos, Carolina. Están comentando en el chat que no parece cómo prender los micrófonos. Perfecto, no sé si Sebastián nos puede ayudar con eso, por favor, el ingeniero Sebastián. Sí, sí está abierto el micrófono. A ver, revisen si ya pueden activar los participantes, alguno de ellos, el micrófono, por favor. Ahorita tiene acceso solo Jesús Martínez. Si él no, le estamos dando uno por uno porque no podemos abrir todos de una sola. Muchas gracias. Ahí tenemos, gracias. Muchas gracias y agradezco su liderazgo a nivel interamericano. Y a la vez reconozco su liderazgo que tiene en México, que a la vez sirvió para que una iniciativa que proponía una legisladora mexicana, al platicar con usted y usted convencerla de su cuestión que era ilegal, se echó para atrás. Mi agradecimiento y saludos de Celaya, Guanajuato. Muchas gracias, Jesús, muy amable.
Perfecto, vamos a seguir con, ahora sí, Constantino Sánchez. Ya activamos los micrófonos. No sé si Constantino se encuentra vigente. Sí. Te escuchamos, Constantino. Ya está activado tu micrófono. No sé si nos escuchas. No tenemos respuesta y está activado el micrófono. Entonces vamos a seguir con Kerlin Mercedes Morante, por favor. No sé si Kerlin Mercedes nos escucha. Ya está con la opción de activar el micrófono. Ella también puede desactivar el suyo. No sé si nos escucha. Están algunos sugiriendo que se hagan por escrito en el chat. Quizá el chat va avanzando muy rápido. Yo no podría leerlas tan rápido, pero si hay alguien que nos ayude del equipo de administración y me las pase o me las formule o las comparta, quizá pueda ser una opción, porque veo que esto de prender el micrófono no estamos pudiendo. Claro, en realidad no nos ha ido mal encendiendo el micrófono. No sé qué está pasando hoy, pero podríamos ir leyendo algunas preguntas que se establecen tanto en este chat como en el chat de QA que tenemos acá abajo. Entonces, no sé si hacemos un intento más con el micrófono y si es fallido, continuamos con las preguntas. Sí, adelante, lo que ustedes dispongan, por supuesto. Perfecto, vamos con Javier Ortega Salazar. Javier Ortega, no sé si nos escucha. Nos escucha. Excelente exposición. Sí, continúe. Le agradezco la intervención que haya tenido en esta charla, doctor. Y pues le mando saludos desde la Ciudad de México y pues cuando haya oportunidad, pues espero conocerlo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Javier. Muy amable. Bueno, recordamos a nuestros participantes que están levantando la mano que si es que tienen una duda, por favor, la hagan. Obviamente estamos abiertos para comentarios, pero también nos gustaría esa participación de preguntas que hemos venido teniendo. Vamos con Clever Ábalos Silva, por favor. Buenas tardes, profesor Carbonell. Sí, dígame. Mi nombre es Clever Ábalos Silva, les saludo desde Quito, Ecuador. Muy magnífica, complacido por su brillante exposición constitucional, estimado profesor. Mi pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué sucedería si en el decreto de excepción, de estado de excepción dictado por el Ejecutivo, no se cumple con los 8 principios que usted muy gentilmente nos explicó? ¿Y quién sería el órgano que regule o que controle esto? Entiendo tal vez, discúlpeme, la Corte Constitucional de nuestro país. Muy gentil, profesor Carbonell. Muchas gracias, Clever Ábalos. Un saludo hasta Quito para usted, para su familia, mis mejores deseos en esta situación tan compleja. Mire, efectivamente, la pregunta que usted formula es muy buena, es muy profunda, porque yo creo que los 8 principios tienen que ser la base para el ejercicio de control de constitucionalidad, convencionalidad. Lo pongo junto en un modelo de razonamiento jurídico complejo, por lo que ya dije, porque si nosotros entendemos que el derecho internacional de los derechos humanos es complementario de las disposiciones internas que cada constitución pueda expresar en el marco de un país, entonces
la racionalidad argumentativa que nosotros vamos a tener en estos estados de excepción, pues tienen que ver con, por un lado tienen que ver con nuestro régimen de constitucionalidad y por otro lado con la convencionalidad. Entonces, estos 8 principios serán la materia del control, digamos, o mejor dicho, el parámetro del control. Y si no se cumpliera con alguno de ellos, pues de ahí habría que ver cada uno, las obligaciones que cada uno de ellos supone y si se cumplen o no y en qué medida para tomar las determinaciones correspondientes. Yo, como dije al principio, Clever, mire, soy muy respetuoso, lo repito, de las decisiones que cada país tome. Yo no me siento capaz de opinar sobre la situación jurídica del Ecuador. Les tengo el mayor aprecio, la mayor estima, el mayor cariño a todas y todos ustedes. Yo creo que ustedes tienen que tomar esa decisión y ustedes sabrán mejor qué hacer. Yo sé que en el Ecuador, en el diseño que la Constitución de Montecristi contiene de la jurisdicción constitucional, es una jurisdicción constitucional muy poderosa. ¿Qué quiero decir? Que la Corte Constitucional del Ecuador tiene los medios, tiene las herramientas suficientes para controlar pues prácticamente todos los actos de autoridad dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, pues desde luego que puede ser una vía natural en los términos de las propias atribuciones de la Corte, pero yo sinceramente dejaría que ustedes en el interior del Ecuador pudieran tener ese debate y esa discusión. Y aprovecho que estoy en el uso de la palabra, si Carolina me lo autoriza, para decir que vi la pregunta de Constantino Sánchez, que era la primera persona que iba a formular su pregunta, y la vi en el chat. Y es muy interesante, quiero hacer una reflexión sobre ella nada más rápidamente, porque Constantino nos está planteando el tema del papel de los abogados justamente frente a esta pandemia y frente a esta situación excepcional. Entonces, yo creo que esta es una reflexión que nos tiene que preocupar también. ¿Qué tenemos que hacer los abogados? Y yo creo que los abogados tenemos mucho por hacer. Parecería que este es un tema de personal médico nada más, de respuesta sanitaria. No es cierto. Se requiere una respuesta jurídica también contra el coronavirus. El derecho tiene mucho por decir y mucho por aportar, y los abogados tenemos que estar presentes en este debate. Por ejemplo, recibí algunos mensajes de unos amigos exalumnos, la mayoría, que son jueces y magistrados, a través de las redes sociales, en privado, no estos mensajes públicos, en privado, me decían que ellos no quieren volver a trabajar. Ellos no quieren regresar por el momento a sus juzgados porque tienen miedo. Ellos tienen zozobra, no quieren regresar al ejercicio de la función judicial porque temen contagiarse, porque temen contagiar a sus familias y porque consideran algunos de ellos que hay un grave riesgo de contagio en el local de los juzgados, en los tribunales, por la aglomeración de personas que cotidianamente asisten al servicio público de administración de justicia. Entonces, ese es un debate en el cual los abogados tenemos que participar. Hay que hacer todas las modificaciones necesarias para poder eventualmente transitar a un modelo de justicia digital. Yo lo he propuesto en estos días en las redes sociales. Estoy trabajando en un documento más amplio que pienso presentar a los legisladores de mi país con los pasos concretos que hay que ir dando para que esta justicia digital se haga realidad. Voy a intentar diseñar una ruta de política pública que sea factible para mi país y que compartiré con todos y todos ustedes en el momento en que ya lo tenga más o menos perfilado. Y he visto muchas reacciones en contra. Lo he ido anunciando, digamos así, en redes y hay abogados que dicen que por ningún motivo, que esto es imposible, que nunca se va a poder, que en México hay mucha pobreza, que en México no hay dinero, que esto no es importante. Yo creo que no. Yo creo que hay que avanzar. Yo creo que es hoy o nunca. Hoy o nunca. Porque de que podamos avanzar en este tema de la justicia digital, literalmente depende, va en ello nuestra vida, nuestra salud y la vida y la salud de nuestras familias y de nuestros compañeros de trabajo. Entonces,
Yo sí creo que en la preocupación de Constantino Sánchez, a quien le mando un cordial saludo, el papel de los abogados tiene que ser fundamental. Creo que no puede haber un debate serio, completo, sobre el tipo de respuesta que merece el coronavirus sin que estén tomando en cuenta los temas jurídicos que a nosotros como profesionales del derecho, por supuesto, nos preocupan y nos ocupan. Perfecto, vamos a continuar. Hemos detectado que el problema es que los participantes tienen que estar pendientes porque se les activa enseguida el acceso al micrófono y ellos también tienen que estar pendientes de que esté encendido. Entonces vamos con Clever Ábalos, por favor. No, él ya habló, hizo un comentario. Sergio Rosas, por favor, si podemos continuar contigo. Hay una pregunta al señor rector Enrique Pozo también por ahí. Perfecto, vamos enseguida con el señor rector. Ya se le dio el paso a uno de los participantes. No sé si hay algún problema. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Doctor Carbonell, buenas noches. Soy un fanático de su programa en YouTube, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y al Pacto de San José, cuando usted nos daba las características del estado de excepción, en el punto 7 nos hablaba de concordancia con el derecho internacional. Usted ya lo dijo, que considera que nuestra Carta Magna es un instrumento que protege de manera eficaz nuestros derechos. Sin embargo, también usted mencionó que en la última época se han dado casos de violencia de género y que ahorita en el estado de excepción que se encuentra el país, esto se ha agravado por la convivencia mismo que tiene la mujer con su agresor, ¿no? Yo me quiero referir no solamente a la mujer, sino a todos los grupos de atención prioritaria, pues los juzgados no están dictando medidas de protección eficaces para ellos, como es en el caso de mujeres, en el caso de ancianos, que aquí el encargado de dictar medidas de protección es el defensor del pueblo, no tampoco se encuentra laborando. El Estado no estaría vulnerando esta concordancia, bueno, estando en contra de la concordancia con el derecho internacional al no proteger eficazmente. Otro caso también de grupos de atención prioritaria a los niños que tienen su interés superior. Sin embargo, el Estado no está garantizando la correcta aplicación de la justicia para ellos. A su criterio, ¿usted considera que esta pregunta es muy importante y en términos de lo que ha dicho la Corte Interamericana, tanto en la opinión consultiva que ya cité al principio, la 887 como la 987, siempre debe haber un recurso eficaz de protección de los derechos humanos, incluso en estado de excepción. Esto empata con la preocupación que usted de manera muy sensible y muy inteligente está planteando, porque evidentemente la posibilidad de ejercer ese recurso efectivo depende de que los tribunales estén funcionando. Por eso decía yo, en este momento es urgente que los abogados nos pongamos a trabajar y nos pongamos a tomar todos o a dar a todos aquellos pasos, propuestas, iniciativas, etcétera, que podamos en el ámbito de nuestro conocimiento para que la justicia vuelva en lo inmediato, salvaguardando la vida, la salud, la integridad física de quienes laboran en el ámbito de la justicia para que regrese y esté en pleno funcionamiento. Porque desde luego cita usted el caso de la violencia, pero yo le puedo hablar de despidos masivos de gente que las empresas sencillamente echaron a la calle y que no tienen un solo ingreso para subsistir. Cuestiones urgentes de violencia intrafamiliar, por supuesto. Tema de cárceles, tenemos un problema muy serio en América Latina con las cárceles. Ya se están dando contagios masivos en las cárceles por coronavirus también. Es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Entonces, necesitamos a los juzgados funcionando. Necesitamos a los juzgados funcionando y además, como usted sabe, seguramente si ejerce la profesión de abogado, para nuestros representados, para nuestros clientes, su caso es el caso más importante. Entonces, aquí no nos podemos poner exquisitos con que solamente los jueces penales, solamente los procedimientos urgentes de protección de derechos.
necesitamos a la justicia funcionando. La justicia es un servicio esencial del Estado de Derecho. Insisto, con las limitaciones, con las medidas que sean razonables para proteger la vida de los juzgadores, pero necesitamos a los tribunales abiertos. No abiertos físicamente, quiero decir, sino accesibles, abiertos en términos de accesibilidad, usando quizá, insisto, los recursos que la tecnología nos permite o de la manera en que sea, pero ciertamente no podemos seguir posponiendo el trabajo que tendrían que estar haciendo los órganos de administración de justicia. Perfecto. Ahora sí, este momento vamos a dar la palabra al doctor Enrique Pozo Cabrera, que estaba queriendo hablar hace un momento. Muchísimas gracias. Realmente brillante la exposición, Miguel, la he seguido con muchísima atención, pero quiero hacer hincapié y mi pregunta va por lo último que habías dicho, con lo que coincido plenamente. Creo que la función jurisdiccional tiene que ir hacia la virtualidad, pero pasaría por varios estamentos y decisiones, que es la que te planteo. La primera, debería declararse a la conectividad como un derecho humano, para evitar de esta manera que la gratuidad del acceso a la justicia se vea vulnerado. Luego, que esto permita también generar igualdad entre todos, porque quienes más acceso tienen van a ser privilegiados dentro de la administración de justicia y los sectores de la ruralidad se quedarían marginados. Entonces, la pregunta sería, Miguel, ¿crees tú que deberían los estados declarar la conectividad, la accesibilidad a la virtualidad como un derecho humano a efecto de que la administración de justicia pueda también realizarse a través de los mecanismos online? Esa es una muy buena pregunta, mi estimado rector. Le agradezco que la haya formulado porque me va a permitir abordar un tema de enorme interés, estoy seguro, para todas y todos nosotros. Mire, en primer lugar, la respuesta a su pregunta de manera muy puntual es sí. No solamente la conectividad, sino en términos generales una accesibilidad al mundo digital, y esto con base en diversos documentos de ONU. Ya la Organización de Naciones Unidas ha emitido diversos pronunciamientos donde ha estado, digamos, perfilando el acceso a medios digitales desde la lectura de los derechos humanos. Es decir, lo pongo en otros términos, quizá un tanto limitados, pero creo que la idea es relativamente fácil de entender. El acceso a Internet como derecho humano. Eso es. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí deberíamos de caminar, y deberíamos de caminar de manera acelerada, señor rector, por un lado. Dos, he escuchado esta preocupación que usted ahora nos hace favor también de compartir sobre los posibles fenómenos de discriminación a través, si se usa la justicia digital, por el diferente acceso a Internet que tenemos a lo mejor en ciudades grandes y el que tienen en ámbitos rurales. Sin embargo, debo decirle, señor rector, que he leído y he estado revisando informes de diversos organismos internacionales como Banco Mundial, por ejemplo, como la propia OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la cual México forma parte, que dicen que, de hecho, el acceso hoy físico a la justicia, real a la justicia, es mucho más limitado que el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué razón? Fíjense qué interesante. Hay un estudio que dice que el 57%, este es un estudio del Banco Mundial, el 57% de la población en el mundo no tiene acceso a los tribunales, no tiene acceso a la justicia hoy día. Sin embargo, un estudio paralelo de acceso a nuevas tecnologías demuestra que el 80% de los habitantes de este planeta tiene un teléfono celular. Un teléfono celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta idea de que hay muchísimas personas que no. El problema es que esta justicia física presencial que hoy impartimos tampoco es accesible. Esta justicia que hoy tenemos no permite la igualdad y la no discriminación. Claro, en la letra de la ley sí. La norma dice, pues todos tengan acceso a los tribunales, pero en la práctica no lo tienen. No lo tienen. Entonces,
estos estudios lo que están sugiriendo es que precisamente lo que podríamos lograr con una aceleración de la justicia digital es generar mayor inclusividad, precisamente, mayor inclusión. Entonces, es una preocupación muy legítima, la de no discriminación, la de igualdad en el acceso, pero yo creo que las nuevas tecnologías nos pueden perfectamente ayudar en eso. Miren, les comparto, a propósito de este tan interesante punto que el rector Enrique Pozo nos está compartiendo, les comparto yo también una pregunta. En el último libro, o en el más reciente libro de un destacado jurista inglés que lleva 4 décadas trabajando sobre los cambios a la justicia y el papel de los abogados, que se llama Richard Susskind, él trabaja en Inglaterra, y su último libro se llama Online Courts and Access to Justice, los tribunales digitales y el acceso a la justicia, lo acaba de publicar Oxford University Press a finales del año pasado. En ese libro, Richard Susskind se hace una pregunta muy interesante, que es la siguiente: ¿la justicia es un servicio o es un lugar? Fíjense qué pregunta. ¿La justicia es un servicio o es un lugar? ¿Es un lugar al que vamos? ¿Es un lugar al que acudimos? ¿Es un lugar en el que nos reunimos? ¿O es un servicio que está trabajando en la defensa de ciertos valores y de ciertas causas? Bueno, la respuesta es obvia. La justicia es un servicio. Entonces, la manera en la que ese servicio se provee es algo que nosotros podemos modular para que sea lo más efectiva y lo más inclusiva que podamos lograr. Yo creo que el futuro de la justicia es digital, lo creo sinceramente. Creo que las tecnologías ya lo permiten, que la capacidad de almacenamiento de los aparatos con los que hoy contamos es muy alta. La calidad de la transmisión, como ustedes pueden ver, también es igualmente alta. La seguridad de los dispositivos tecnológicos a través del uso de información encriptada, firma digital, transmisión en dispositivos encriptados, usuario y usuario, son cosas que ya existen y que nos permiten tener certeza sobre quiénes están interviniendo, quiénes tienen acceso a la transmisión, por ejemplo, en una audiencia digital, etcétera, y que esa información se pueda salvaguardar por si es materia de un recurso y eventualmente se tiene que enviar la videograbación a una instancia ulterior para que aprecie los términos en que fue impugnado lo que ha actuado a través de la vía digital. Entonces, creo que sí podemos avanzar, que tenemos que avanzar y que es una gran responsabilidad de nosotros como profesionales del derecho. Perfecto, vamos a continuar con 4 preguntas más. Este momento vamos a dar la palabra a Edgar Azabay, no sé si nos escucha. Edgar Azabay Bravo, por favor. Hola. Perfecto, te escuchamos, Edgar. Bueno, primero por agradecer la intervención del doctor Carbonell, los saludo desde México, desde la ciudad de Chilpancingo del estado de Guerrero, y el planteamiento es hacerle, bueno, es una duda, sobre todo para ejemplificar los ejemplos para la redundancia que había comentado al inicio de la ponencia. La diferencia entre el estado de excepción que está en Ecuador y la restricción de garantías y la restricción de garantías y del ejercicio de los derechos. Si puedes plantear una diferencia entre esos 3 y cómo se ejemplificarían para todo el auditorio. Sería todo y gracias por ahí. Gracias, Edgar, y un saludo hasta Chilpancingo y hasta el estado Guerrero. No, efectivamente, como yo lo decía al final de la conferencia, yo creo que el estado de excepción, digamos, la suspensión de garantías, requiere ser formalmente declarado y determinar las condiciones del ámbito geográfico que va a abarcar esta suspensión de derechos y en la mayor medida posible, aunque esto puede ir evolucionando y puede cambiar, pero en la mayor medida posible hacer también una determinación de la temporalidad en la cual se aplicará este estado de excepción.
Evidentemente, esto no funciona de esta manera para las restricciones de derechos, porque las restricciones que tienen fuente constitucional o fuente convencional, las restricciones, digamos, aceptadas y aceptables a los derechos humanos, operan para todo tiempo, En ese sentido, creo que habría una diferencia esencial. Ahora, evidentemente, aquí la duda que algunos de ustedes incluso lo han planteado en el chat, va corriendo muy rápido el chat, pero estoy intentando poner atención a lo que comentan. Algunos de ustedes lo planteaban en el chat. ¿Qué está pasando en México? Porque las autoridades están ya imponiendo en varios estados sanciones administrativas como multas, arrestos, etcétera, a quienes no cumplen con la restricción de movilidad, derecho de reunión, etcétera. Y yo creo que aquí estamos en un punto muy fino en México. Sé que nos están viendo muchas personas de México también y compartirán esta duda, porque yo no sé qué tanto alcance más, o sea, porque ya llevamos muchas semanas en esto, o varias semanas. No sé qué tanto alcance más puedan tener las medidas dictadas por las autoridades sanitarias solamente, sin recurrir a la declaratoria de estado de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que a una empresa que no la dejen abrir, que no la dejen funcionar, poniendo en riesgo la propia supervivencia de la empresa, porque créanme que hay empresas medianas, pequeñas y microempresas que están pasando enormes dificultades. Se los digo porque tengo clientes que son dueños de estas empresas y me están compartiendo la situación de penuria financiera por la que están atravesando. Uno diría, oye, pues hubieran ahorrado las empresas. Bueno, sí, pero ahorita ya no tienen dinero. Y están haciendo frente a las nóminas, están pagando las cuotas obrero-patronales de seguro social, etcétera. Entonces están pasando muchas dificultades. ¿Cuánto tiempo más les podemos ordenar a estas empresas que mantengan, que estén cerradas? Es decir, yo no sé si en un momento dado en México tendremos que valorar también una declaratoria de suspensión, porque de otra manera, pues sí está difícil la situación por la que estamos atravesando. En el Ecuador se puede discutir sobre la pertinencia del decreto del presidente Moreno, se puede discutir sobre su fundamentación, sobre su compatibilidad con los 8 principios que enuncié en la conferencia. Sí, desde luego esa discusión se puede tener, pero en México ni siquiera estamos en eso. En México estamos gobernados por decretos administrativos, decretos de autoridades de segundo nivel en el ámbito administrativo. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre jurídica, de falta de definiciones. Entonces, creo que eventualmente, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, tendremos que plantear una declaratoria de estado de excepción en México, pero hay muchas variables para llegar a esa declaratoria. En este momento vamos a dar la palabra a Camilo Isaac Espinosa, por favor. No sé si lo tenemos. Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si está usted con algún micrófono a un alto volumen porque le escuchamos con un poco de eco. Parece que ya lo solucioné, le bajé un poco el volumen a la computadora. Perfecto, continúe, sí, se solucionó. Perfecto, muy buenas noches. Yo les saludo, doctor, desde la ciudad de Loja, al sur del Ecuador. Tuvimos honrosa presencia en la ciudad de Loja en el año 2017. Así es. Qué gratos recuerdos. Doctor, aquí en Ecuador han sucedido muchas cosas en el contexto de este estado de excepción. Y obviamente yo sé que usted no quiere opinar subjetivamente, si cabe el término, de lo que pasa a la interna del Ecuador, pero yo quisiera solicitarle opiniones más bien técnicas, jurídicas al respecto. Por ejemplo, sucedió que el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y, como usted conoce nuestra Constitución, tiene la Corte Constitucional que obligatoriamente pronunciarse emitiendo un dictamen de constitucionalidad para ver si ese estado de excepción es constitucional o no.
La Corte únicamente responde a una pregunta, a un problema jurídico. ¿Es constitucional, sí o no? Nada más. Resulta que la Corte dijo que el decreto era constitucional y nada más. Sin embargo, obviamente el manejo de la crisis ha sido desastroso en nuestro país. El gobierno falló, sobre todo en el tema de protección sanitaria de los médicos, y algunos juristas plantearon una acción de incumplimiento del dictamen de la Corte para, a través de esta acción de incumplimiento, intentar del dictamen de la Corte que decía que el Estado es constitucional, intentar que el gobierno provea de los insumos médicos al personal sanitario. Eso técnicamente hablando me parece que es un sinsentido. Sin embargo, como esto solo lo conocemos los abogados, a nivel de la opinión pública, el pueblo cree que la Corte Constitucional falló, que la Corte Constitucional le dio la espalda al pueblo. Otra cosa que se criticó fue que el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, respondió vía email antes siquiera de tramitar esta acción de incumplimiento, diciéndoles a los abogados básicamente, oigan, no pierdan el tiempo, planteen bien las cosas, ejerciten la vía adecuada. Estos abogados posteriormente plantearon ya una acción de protección ante un juez ordinario, que sería la acción de tutela de amparo mexicana, pero esta sí me parece técnicamente que era la idónea, pero les negaron. El juez les negó, hoy en apelación se volvió a negar, indicando que el Estado ha cumplido a cabalidad con todo. Entonces, ¿en qué sentido ahí ha habido una garantía jurídica real, en primer lugar? Segundo, usted conocerá que el Consejo de la Judicatura prohibió en un principio que se tramiten garantías jurisdiccionales en el país. Afortunadamente esto se dio paso atrás gracias a la CIDH. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como países tenemos una garantía material real de ejercicio de derechos cuando vemos que aquí la plantearon finalmente técnicamente como debería ser, pero el juez la rechazó? Y finalmente, su inquietud, una inquietud es, aquí hemos estado sin dinero para afrontar la pandemia. El Estado, yo soy servidor público y el gobierno básicamente ha dicho que los servidores públicos nos van a recortar el sueldo, que no podemos seguir trabajando más, que la realidad va a cambiar, que nuestros sueldos no son suficientes, no son pagables ya. Entonces, básicamente, del servidor público se va a recolectar los fondos para pagar esta pandemia, pero sin embargo decidieron pagar deuda externa a tenedores de deuda privados. Entonces, no sé qué recursos nosotros podríamos plantear técnicamente hablando frente a esto. El Estado no quiere hacer ningún esfuerzo y más bien cumplir con sus obligaciones crediticias, y simplemente está pretendiendo sacar del pueblo el dinero para pagar la crisis. No sé si me hice entender con mis preguntas. Muchas gracias. Gracias Camilo. Sí, se hizo entender usted muy bien y guardo un grato recuerdo de mi visita a su ciudad, a Loja. Como les decía al principio, he estado en varias ciudades del Ecuador. He tenido la oportunidad de visitar el Parque Nacional El Cajas. Sí se llama El Cajas, ¿verdad, Stalin? Aquí está Stalin que nos está viendo. El Parque Nacional El Cajas, que me parece que tiene una geografía excepcional. Estábamos a 4,000 metros de altitud, un paisaje lunar verdaderamente increíble, porque me llevaron por carretera desde Guayaquil hasta Cuenca, ¿verdad, Stalin? Me hiciste dar esa vuelta. Ahí compartimos ese largo trayecto, pero la verdad es que tengo muy, muy cerca biográficamente y académicamente al Ecuador, y por eso es que, Camilo, le digo que soy muy respetuoso de su país. Sinceramente se lo digo, no es por evadir los temas. Yo tengo mi punto de vista, obviamente, como jurista, como técnico del derecho, pero sé que hay mucho talento jurídico. De hecho, Camilo, también lo digo porque pues no quiero ocultar esta coincidencia. Varios de los integrantes de la Corte Constitucional en su actual integración son amigos míos y lo son desde hace mucho tiempo, como Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva, este otro muchacho que estudió en Alicante con Atienza, ¿cómo se llama el magistrado? Bueno, ahora me acuerdo. En fin, y le quiero decir, voy a responder en términos generales. Camilo. Mire, uno, bajo ningún supuesto, Alí Lozada, aquí Domenico Victoriano Alí Lozada, efectivamente, también con Alí hemos coincidido en el máster de argumentación jurídica allá en Alicante con el profesor Atienza, hemos compartido
con Ali Lozada, con su esposa Catherine, también estuve en el examen doctoral de la esposa del magistrado Lozada en Alicante, en fin. Les quiero decir esto, bajo ningún supuesto se pueden suspender los medios de protección de derechos. Esto que quede claro. Ninguna garantía judicial, sea garantía ordinaria de tutela de derechos humanos, o sea, garantía de acceso a la función jurisdiccional de control de constitucionalidad, se puede suspender. Punto. No hay manera de suspender eso. 2. Camilo, mire, nosotros hemos tenido que enfrentar el mismo dilema que ustedes y nosotros preparamos, por ejemplo, con algunos amigos, con algunos colegas, un conjunto de demandas de amparo que además dimos a conocer para que cualquier persona las pudiera utilizar libremente en protección de derecho a la salud de personal médico y de personal de enfermería y administrativo de los hospitales, que se tramitó a través de, repito, un juicio de amparo para proteger el derecho a la salud y el derecho a la integridad física y la vida. Entonces, esa fue una primera estrategia. Luego también dimos a conocer un modelo de demanda de amparo para proteger la salud de los presos, de personas que están en las cárceles, en los reclusorios, y eso tuvo otra tramitación diferente. Se acaba de promover un juicio de amparo también por parte de más de 400 abogados en un estado cercano a la capital, que es el estado de Michoacán, para que no se restringiera indebidamente, a juicio de los promoventes, su libertad de tránsito, y fue materia de una medida cautelar dictada por un juez federal. Entonces, mi respuesta, Camilo, sería que hay que buscar las vías idóneas, las vías adecuadas, sin pronunciarme respecto al ordenamiento jurídico del Ecuador, para estar planteando esas cuestiones y que esas cuestiones sean resueltas por los tribunales. Yo creo que aquí las barras, los colegios de abogados, las escuelas, las facultades de derecho pueden aportar mucho al debate, pueden generar formatos, modelos de demandas que sean presentadas, pueden exigir que abran ciertas guardias en los tribunales para casos de emergencia, etcétera. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Yo quiero compartir con ustedes, con las muchas personas que todavía nos están teniendo paciencia para seguir esta discusión, que yo en estas semanas de cuarentena y de confinamiento he trabajado más que nunca y créanme que normalmente trabajo bastante. Créanme que estoy muy ocupado todos los días. Yo trabajo de lunes a domingo. Para mí no hay días libres. Afortunadamente es algo que disfruto mucho. No lo digo con pesar, lo digo con gusto porque me fascina, me encanta, me apasiona mi trabajo. Pero nunca había trabajado tanto como en estas semanas porque ha sido un verdadero alud de cosas en lo académico, en temas de asesoría jurídica y de atención y de acompañamiento a dudas, a preguntas, a situaciones de inquietud de los clientes y también pensando en qué sigue. Yo asumo que algunos de nosotros tenemos una gran responsabilidad con el país, tenemos una gran responsabilidad con los clientes, evidentemente, con los alumnos, evidentemente, con la familia, desde luego, pero también con el país. Y estamos intentando aportar ideas, aportar propuestas, cabildeo político incluso. Ya por ahí se mencionaba al principio pues Jesús Martínez de Celaya, pues hemos tenido que estar parando malas iniciativas, generando razones para que los diputados no tomen malas decisiones, porque también hay una tentación autoritaria en esto. Hay una tentación autoritaria. Tenemos que ser muy, muy precavidos, estar muy alertas para que verdaderamente esta situación excepcional y de emergencia no se traduzca en una disminución del nivel de disfrute y efectividad de nuestros derechos humanos. No puede haber, no debe haber una regresión autoritaria en América Latina con base en esta necesidad de reacción frente a la pandemia. Eso no lo podemos permitir. Así que, Camilo, busquemos las vías, busquemos las fórmulas, atendiendo a los ordenamientos procesales, a los ámbitos de competencia, a los argumentos que podemos ir construyendo de manera conjunta
para la defensa de los derechos, pero yo creo que hay muchas vías, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Realmente quienes quieran entrar a esta tarea tendrán mucho por hacer y estoy seguro mucho por aportar. Perfecto. En este momento, por honor al tiempo, damos cierre ya a la conferencia, pero antes vamos a dar la palabra al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, quien dará unas palabras de agradecimiento al profesor Carbonell. Tu micrófono, Stalin. Prende tu micrófono. Stalin, el micrófono. Muchísimas gracias una vez más a nombre de toda la comunidad universitaria y agradecerles a la gran participación, a la enorme participación virtual. Y tengo los datos acá que me han proporcionado el equipo técnico. Querido Miguel, agradecerte enormemente la participación increíble desde Ecuador a nuestros estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca por su apoyo, por su comprensión y por su respaldo permanente a la administración de nuestro rector, que está haciendo un esfuerzo increíble para que salir todos muy bien logrados de esta crisis institucional en principio y luego abocando hacia la sociedad los mejores esfuerzos de la sociedad, de la universidad. Se han sumado desde Loja, Machala, Cuenca, Cañar, Azogues, Guayaquil, Quito, innumerables provincias de Ecuador y lo propio desde países como México, tu patria querida, querido Miguel, Bolivia, Perú, Argentina y otros, a escuchar esta conferencia que no es más que el permanente compromiso de instituciones serias y en esta noche haciendo énfasis dentro de los buenos augurios que permanentemente estamos planteando, llevamos a la realidad y lo que en esta tarde y noche el profesor Carbonell y el señor rector de la universidad han planteado, al menos desde nuestra universidad, y esperamos que se sumen otras universidades y la academia ecuatoriana. Este es el momento profundamente de servir a la sociedad, de servir sin esperar nada a cambio. Por ello, nuestro compromiso en que ese derecho humano que debe convertirse en la conectividad, el Internet hoy en día tan necesario, nosotros lo hemos traducido desde nuestra Casa de Estudios Superiores para que cientos y miles de personas puedan seguir formándose. Ese es el compromiso que hacemos sin demagogia. Eso no cabe en nuestra universidad y lo que pretendemos es continuarlo haciendo en favor de la sociedad. Una vez más, queridísimo amigo Miguel Carbonell, agradecerte. En realidad sabemos que tu tiempo es oro, estás bastante ajetreado con muchísimos compromisos. Sin embargo, has tenido esta enorme deferencia con la Universidad Católica de Cuenca. Una vez más, queridos alumnos y estudiantes que nos siguen en las redes sociales, pedirles que hagamos fuerza juntos. Nuestro líder académico, nuestro rector, está haciendo un esfuerzo enorme para continuar llevando con éxito y con fortaleza esta institución. Vamos a cumplir 50 años de existencia y, por supuesto, un virus, una pandemia, ni las peores de las adversidades no podrán con nosotros. Un abrazo enorme al país, un abrazo enorme a cada una de las ciudades y las familias y lo mejor para ustedes, el bienestar y la salud en sus hogares. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos. Un saludo para todos, lo mejor. Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. En este momento se cierra la conferencia Control de Constitucionalidad, Estado de Excepción. Agradecemos al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Asimismo, agradecemos al profesor Miguel Carbonell por su impecable charla. Les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. Buenas noches.